Durante siglos, Japón vivió sus procesos históricos aislado de la influencia del mundo exterior. Sin embargo, en la década de 1850, Japón abrió a regañadientes sus puertas al occidente, principalmente debido al uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos, al convertir a Japón en un mercado abierto a través de ciudades portuarias, fue seguido por potencias coloniales como Inglaterra, Rusia, los Países Bajos y Portugal. Ante la creciente explotación por parte de las potencias occidentales, los japoneses respondieron rápidamente. Para evitar convertirse en presa de los europeos, adoptaron sus métodos para progresar y desarrollarse rápidamente. El periodo de rápida modernización, que comenzó con el emperador Meiji y progresó inesperadamente en un cuarto de siglo, convirtió a Japón en uno de los raros países industrializados de Asia. Progresando no solo económicamente sino también militarmente, Japón gradualmente aflojó las capitulaciones impuestas. Finalmente, Japón, que había dirigido su rumbo hacia Europa para ser explotado, se convirtió repentinamente en un formidable rival en el lejano oriente. Aprendiendo a jugar según los trucos de los cambiajuegos, Japón ingresó en la carrera imperialista y probó inicialmente lo que le habían hecho a Corea. La carrera por explotar a Corea, que tenía una población de 10 millones y no podía desarrollarse tan rápidamente como Japón, creó tensión entre el cuarteto formado por China, Rusia, Japón e Inglaterra. Ninguno de los países mencionados quería perder a Corea ante otro. El gobierno japonés, moviéndose rápidamente, citó la intervención de China en la rebelión de la oposición coreana durante mucho tiempo apoyada como razón y desembarcó tropas en la península. Esta intervención militar evolucionó hacia una guerra entre Japón y China. La guerra fue muy corta y Japón, la estrella ascendente del este, demostró su fuerza al derrotar a las fuerzas chinas en muchos lugares. A medida que la situación empeoraba, Estados Unidos, asumiendo el papel de mediador a solicitud de China, logró la firma del Tratado de Shimonoseki entre los dos estados en 1895. Con este tratado, Japón obtuvo ventajas significativas, preparando el terreno para la intervención en China y Corea. Rusia, que mostró la reacción más fuerte a la victoria de Japón, quería fortalecer sus manos extendiéndose sobre Manchuria y China, realizando inversiones sustanciales en la región para obtener beneficios económicos. En línea con este objetivo, persuadieron a Alemania y Francia para unirse a su causa y pidieron a Japón que se retirara de la península de Liaodong. Aunque los británicos simpatizaban con la idea de un Japón fuerte frente a Rusia, Japón, temiendo a las tres grandes potencias, tuvo que retirarse de Liaodong. Después de ganar una victoria diplomática, Rusia se centró en aumentar su influencia sobre China y Corea. Mientras tanto, el emperador Meiji, enfadado por la pérdida de ganancias, comenzó a prepararse para una guerra imperial con el apoyo de Inglaterra. Las potencias europeas que salvaron a China de Japón ciertamente no lo hicieron en vano. Buscaban expulsar a otro imperialista de la región y asegurarse una parte más grande para sí mismos. En 1896, Rusia hizo una alianza secreta con China, que incluía iniciativas en la línea del ferrocarril del Este. Los rusos llevaban mucho tiempo planeando extender el ferrocarril transiberiano, con el cual habían vinculado su presencia en el este, a través de Manchuria hasta la costa de Vladivostok. Con la alianza, lograron sus objetivos. En ese momento, el ferrocarril era visto por los occidentales como una herramienta fundamental para penetrar en un país. No contentos con eso, Rusia envió tropas a Port Arthur y Dalian en la punta de la península de Liaodong al año siguiente, los arrendó a China y obtuvo el privilegio de extender el ferrocarril hasta ese punto. En 1899, persuadieron al gobierno chino para extender estos ferrocarriles hasta Pekín. Todos estos pasos cambiaron repentinamente los equilibrios a favor de Rusia en el lejano oriente.
Por supuesto, los salvadores de Rusia, Alemania y Francia hicieron lo mismo en China. Los alemanes comenzaron a dominar la península de Shandong en el este, mientras que los franceses empezaron a dominar las vastas provincias del sur. Este trío casi despedazó a China, obteniendo derechos de arrendamiento sobre muchos puertos, el derecho de construir ferrocarriles y el derecho de explorar minas y áreas de mercado. La reacción más dura a esta parcelación vino de los británicos, que tenían extensas capitulaciones en la región y eran considerados la superpotencia mundial. Cuando el gobierno de Londres intervino en los eventos y presionó a Pekín, el emperador chino, para equilibrar contra Rusia, se arrancó un pedazo enorme de su cuerpo y se lo entregó a los británicos. Con este desarrollo, ocurrió la desmembración de China, y el país se dividió en 4 esferas de influencia. Esta división llevó eventualmente a una respuesta de la sociedad china, y en mayo de 1900, estalló la rebelión de los Boxers, liderada por la emperatriz Tze-Taoxi. Una fuerza de coalición compuesta por tropas de Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, Estados Unidos y Japón entró en la capital y reprimió la revuelta. Después de que la situación se calmó, las grandes potencias impusieron duras sanciones a China y se apoderaron de muchas fuentes de ingresos, a pesar de la retirada de las fuerzas de la coalición. Después de la intervención en China, aunque las fuerzas de la coalición se retiraron, Rusia no retiró sus tropas de Manchuria, lo que llevó a una nueva crisis diplomática. La ocupación de Manchuria fue especialmente mal recibida por Inglaterra y Japón. Necesitando converger en un interés común con Rusia, los dos estados firmaron un acuerdo en enero de 1902, decidiendo actuar juntos contra Rusia. Así, los británicos obtuvieron una herramienta que podrían usar en el lejano oriente, mientras que los japoneses finalmente encontraron un sólido apoyo contra los rusos, a quienes habían mirado con recelo durante mucho tiempo. Después de ser amenazados abiertamente, los rusos retrocedieron. Comenzaron a retirar gradualmente sus tropas de Manchuria. Después de la primera etapa de evacuación, el zar ruso, cediendo a las provocaciones, cambió repentinamente de opinión, no renunciaría a sus intereses en el lejano oriente. Creyendo que podría resolver el problema con una pequeña guerra ignorando la fuerza y el armamento de Japón, ordenó que su armada estuviera lista para la primavera de 1904. Los japoneses interpretaron la actitud rusa como un ataque inminente, moviéndose preventivamente, atacaron Port Arthur el 8 de febrero de 1904, dando inicio a la guerra. Cuando estalló la guerra, Rusia tenía alrededor de 150,000 tropas en la zona mencionada al este del lago Baikal, mientras que los japoneses desplegarían alrededor de 350,000 soldados en la primera ola de ataques. En cuanto a las fuerzas navales, Japón contaba con una flota de 74 buques, mientras que Rusia poseía una fuerza naval compuesta por 99 buques de guerra. La guerra ruso-japonesa fue uno de los primeros conflictos importantes del siglo XX e incorporó innovaciones significativas, especialmente en áreas como la artillería de carga rápida, la comunicación telegráfica, las redes ferroviarias, la movilización militar y las ametralladoras, brindando vislumbres de desarrollos futuros que caracterizarían la Primera Guerra Mundial poco después. Antes de adentrarnos en el campo de batalla, echemos un breve vistazo al armamento estándar de los soldados. La infantería rusa estaba equipada con fusiles Mosin Nagant M1891, mientras que las unidades secundarias tenían el fusil estándar de infantería de la era anterior, el Verden 2M 1870, aunque en menor cantidad. La caballería utilizaba versiones de carabina de estos fusiles, y tanto la caballería como los oficiales llevaban espadas tradicionales llamadas Saska. Los revólveres modelo Nagant M1895 formaban parte del inventario de los oficiales.
la infantería japonesa tenía fusiles Arisaka tipo 30 desde 1895, mientras que las fuerzas de reserva estaban equipadas con fusiles modelo Murate M1887 más antiguos. Los oficiales recibieron revólveres tipo 26 desde 1893, y los oficiales y la caballería también incluyeron en sus inventarios bakizas y katanas. El objetivo japonés era eliminar las fuerzas rusas en el Mar Amarillo y desembarcar sus tropas en la costa oeste de Corea. Para lograr esto, necesitaban despejar el total de 24 buques de la flota rusa, con 14 de ellos ubicados en Port Arthur. El almirante Togo, comandante de la marina japonesa, inició la guerra con un ataque a Port Arthur el 8 de febrero de 1904. Aunque no se hundieron barcos durante el ataque, bloqueó con éxito la flota rusa durante un periodo prolongado. Al mismo tiempo, 9 barcos japoneses atacaron el puerto de Chemulpo, donde estaban estacionados 2 barcos de guerra rusos, despejando el punto para los desembarcos de sus tropas. El 12 de febrero, las primeras divisiones del ejército japonés aterrizaron en Chemulpo. En los días siguientes, los enfrentamientos navales entre el almirante Togo y el almirante Makarov frente a Port Arthur se intensificaron. Mientras tanto, las fuerzas japonesas que desembarcaron en Corea se dirigieron hacia el río Yalu, donde comenzaron las defensas rusas, dando lugar a la batalla del río Yalu entre el 30 de abril y el 1 de mayo. Los japoneses salieron victoriosos, cruzando el río mientras los rusos se retiraban. Tras la victoria, el segundo ejército japonés desembarcó en la parte oriental de la península del Yaodong con el objetivo de rodear Port Arthur y cortar su conexión con el interior. El objetivo se logró con la batalla de Nansan el 25 al 26 de mayo, donde el segundo ejército japonés atacó la débil defensa rusa, derrotando al enemigo y aislando Port Arthur y Dalny del continente. A principios de junio, Dalny cayó, completando el aislamiento de Port Arthur. Mientras ambas partes continuaban acumulando tropas en la región, los japoneses planeaban avanzar a través del ferrocarril del sur de Manchuria para derrotar a los rusos. Desde el 14 al 15 de junio, el segundo ejército japonés inició un movimiento hacia el norte atacando al primer cuerpo siberiano. En la batalla de Telisu, los rusos, una vez más derrotados, se retiraron hacia el norte, abandonando el estratégicamente importante paso de Motien a finales de mes. A pesar de los intentos rusos de recuperarlo a principios de julio, todos resultaron infructuosos. Hacia mediados de mes, mientras los japoneses avanzaban lentamente en el norte, se ocupaban de tomar las medidas necesarias para sitiar la fuertemente defendida Port Arthur, que albergaba a 45,000 soldados, en el sur. Mientras tanto, los rusos intentaban reactivar sus flotas atrapadas en el puerto, con la intención de romper el bloqueo y navegar hacia Vladivostok. Con este propósito, se enfrentaron a la flota japonesa de 60 barcos sacando 23 barcos del puerto. En la batalla del Mar Amarillo, los japoneses no lograron hundir todos los barcos rusos, pero les impidieron alcanzar sus objetivos, forzándolos a retirarse al puerto. La pequeña flota rusa que zarpó de Vladivostok también fue enviada al fondo del mar el 14 de junio. Tras sus victorias en el mar, las fuerzas japonesas, que se habían preparado durante mucho tiempo para el asedio, comenzaron el bloqueo de Port Arthur el 19 de agosto, ejerciendo una presión significativa sobre sus adversarios. En tierra, el general Ouyame avanzó hacia Liguyán con una fuerza compuesta por 128,000 infantes, 33 divisiones de caballería y 170 cañones. Se encontrarían con la fuerza del general Kropotkin, que comprendía 158,000 infantes, 148 divisiones de caballería y 609 cañones. A pesar de los resultados inconclusos de la batalla de Liguyán, que se convirtió en una masacre, los rusos se retiraron para reorganizarse.
los rusos se recuperaron rápidamente con la ayuda de unidades de reserva, y el 5 de octubre, lanzaron un ataque que inició la batalla de Sao. El contraataque del general Ouyame en respuesta al asalto ruso creó un punto muerto. Aunque esta batalla, al igual que la anterior, no trajo beneficios estratégicos claros para ninguno de los lados, ambos comandantes no dudaron en declararse victoriosos. En los meses siguientes, la guarnición de Port Arthur, resistiendo durante unos 5 meses y reduciéndose a 25,000 personas, se rindió a los japoneses el 2 de enero de 1905, después de infligir pérdidas significativas, incluyendo 90,000 soldados y 16 barcos de guerra. Con la caída de la guarnición del puerto, el ejército japonés 3 se volvió redundante y fue enviado hacia el norte como refuerzo. Así, mientras el invierno pasaba y los ejércitos 1, 2, 3 y 4 de Ouyame recuperaban el orden, fueron reforzados para enfrentar a los ejércitos manchurianos 1, 2 y 3 de Kropotkin y al cuerpo de cosacos. A finales de enero, la batalla de Sandepu, que ocurrió con un ataque ruso, no dio los resultados deseados. Como resultado, los disturbios internos y los levantamientos en Rusia, que ya estaban en marcha, se vieron avivados por esta derrota. Moscú se quejaba con deseos revolucionarios y los partidarios del constitucionalismo llenaban las calles. En este impasse, el zar ruso, a pesar de todo, estaba seguro de que lograría la victoria. Mientras las fuerzas de Kropotkin se preparaban para una ofensiva de primavera, Ouyame, que previó las intenciones del enemigo, se dio cuenta de que necesitaba lanzar un ataque e inició un asalto desde el sur de Mukden. En la decisiva batalla de Mukden, donde el punto muerto no se rompió, los japoneses, con 200,000 infantes, 8,000 caballería, 924 cañones y 179 ametralladoras, se enfrentaron a los rusos con 280,000 infantes, 16,000 caballería, 1,439 cañones y 56 ametralladoras. A pesar de no romper la línea defensiva rusa, los japoneses infligieron una tasa de bajas del 33% a sus enemigos, forzándolos a retirarse nuevamente hacia el norte el 10 de marzo de 1905. Aunque las grandes potencias intervinieron para negociar conversaciones de paz después de esta batalla decisiva, el zar ruso quería ver los resultados de su mayor y último movimiento. Meses antes, en octubre de 1904, los rusos, buscando ayudar a sus flotas atrapadas en el Pacífico y destruir la armada japonesa para lograr la victoria, zarparon con la flota báltica bajo el mando del almirante Zinovy Rozhdestvensky. El intento ruso fue bastante audaz. De tener éxito, la historia ciertamente conmemoraría este esfuerzo. Avanzando por dos rutas separadas, alrededor del Cabo de Buena Esperanza y el Canal de Suez, la flota superó diversas dificultades, y a pesar de obstáculos diplomáticos por parte de los británicos, llegó a las aguas del norte de China en 7 meses. El almirante Togo y la armada japonesa dieron la bienvenida a la flota y a sus exhaustos marineros después de este viaje milagroso. En la batalla naval que el mundo entero observó con ansias, registrada en los libros de historia como la batalla de Tsushima, el almirante Togo y la armada japonesa salieron victoriosos, hundiendo más de 20 barcos y enviando a la flota báltica a las profundidades. Así, la última esperanza del zar Nicolás II llegó a su fin. Derrotas sucesivas, actividades revolucionarias y la reacción pública forzaron al zar a aceptar esta pesada derrota. Bajo la mediación del presidente de EU Theodore Roosevelt, las partes se sentaron a la mesa y firmaron el Tratado de Portsmouth el 5 de septiembre de 1905. Según este acuerdo, Japón tomó el control de la península de Liaodong, el ferrocarril del sur de Manchuria y la mitad de la isla Sajalín, mientras que Rusia continuó influenciando la parte norte de Manchuria. El ganador invisible de la guerra fue el Imperio Británico, que, a través de Japón,
logró detener la influencia de Rusia en la región.